Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios en esta hermosa y preciosa mañana. Que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias porque su amor, su paciencia, su bondad, su fidelidad, queridos hermanos, es grande en nuestras vidas. Gracias a nuestro Dios, gracias al bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque eres grande en tu infinita paciencia, Señor, nos tiene paciencia. Nuestro Dios es bueno, paciente, que nos ayude siempre, queridos hermanos, a encontrar la verdad. Que nos ayude siempre, queridos hermanos, a buscar siempre ser dirigidos hacia toda verdad. Gracias, Padre, porque para siempre es tu bendita y preciosa misericordia. Dios, queridos hermanos, lo que quiere es ayudarnos. Lo que Dios quiere, queridos hermanos, es que nosotros nos convertamos a Él, regresemos. Queridos hermanos, de que realmente entendamos, reconozcamos, que realmente, queridos hermanos, miremos por nuestra vida. Pero Dios, queridos hermanos, siempre busca en nosotros que conozcamos la verdad, para que nos haga libre de toda una mentalidad completamente errónea. Que Dios nos haga libre, queridos hermanos, de vivir siempre atrapados en una mentalidad Dios es bueno, hermano. Quiero hablarles algo que el Señor habló esta mañana en mi vida. Y eso es algo interesante, hermano, porque nuestra vida tiene que estar sometida siempre, queridos hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Todo está dirigido, todo tiene un plan perfecto en nuestro Dios. Todo está dirigido, queridos hermanos, a cambiar nuestra vida. Todo está dirigido, queridos hermanos, a que el hombre cambie. El hombre hermanos, se aferra es contra algo que no puede, contra los designios de Dios no puede. La voluntad, queridos hermanos, la voluntad de nuestro Señor, el poder precioso de su palabra. Quiero hablarles importante, hermano, qué tan importante es. Bendiciones, querido hermano, pastor, allá nuestro pastor Jorge, allá en Tierra Deseable, allá en la iglesia Tierra Deseable, allá en Querétaro. Que mucha gente desconoce, queridos hermanos, realmente de qué se trata este evangelio.
de qué realmente se trata, queridos hermanos, este propósito en Dios, de cuál realmente se trata, queridos hermanos, cuál es las designaciones de Dios sobre nuestras vidas. Desafortunadamente vivimos en un tiempo donde ignoran, o sea, lo ignoran porque tratan de que eso pase. Ignoran el poder, queridos hermanos, el poder de la palabra. Lo ignoran, queridos hermanos. No creen que quizás a mucha gente se le cree que el evangelio es simplemente es una religión más, aunque muchos así la han convertido en una religión más. Pero el verdadero evangelio, queridos hermanos, es aquel que manifiesta un poder. Manifiesta un poder. Y que muchos ignoran el cumplimiento de ella. Ignoran que realmente esto se cumpla. Y nosotros tenemos que entender que en este evangelio, este bendito y precioso evangelio, no se les fue dado a creer a todos. El poder, queridos hermanos, de cada uno, el poder de Dios, queridos hermanos, está completamente dirigida, queridos hermanos, a salvar, queridos hermanos, a un creyente que ignora que realmente cómo suceden las cosas. Métanse esto en su mentalidad, en su cabeza, queridos hermanos, que lo que Dios quiere es salvar. Y salvar es librarnos del error. Librarnos, queridos hermanos, de la mentira, librarnos del engaño. Librarnos, queridos hermanos, de toda influencia demoníaca que en este tiempo ya está presente. Del engaño. Dice en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vean que, la cual, dice, sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio, el cual he sido constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El poder de la palabra dice que sacó a la luz la inmortalidad. Sacó a la luz, queridos hermanos, y sacará a los hombres a la resurrección. Por eso dicen, queridos hermanos, que el poder del Evangelio, quien nos llamó con llamamiento santo y conforme, y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Nos llamó, dice, por medio del Evangelio. El llamamiento fue santo. El llamamiento fue bien serio. No fue un llamamiento terrenal, fue un llamamiento celestial a salvación. No es el hombre quien llama a la salvación, es Dios mismo quien llama al hombre. Está llamándolo. Por eso dice que yo quiero enfocarme hoy lo que mucha gente desconoce, el poder del Evangelio. Este Evangelio, queridos hermanos, que
en el cual Dios nos llama, este evangelio en el cual manifiesta la inmortalidad, manifiesta la vida eterna en aquel que la cree. Por eso es importante entender que comemos palabra de vida eterna, tenemos que vivir una vida eterna. Vamos hacia la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dijo mi Señor Jesús, que te conozcan, que conozcan al Padre, conozcan al Hijo, al único Dios verdadero y al único Jesucristo. Al único que salva, al único Dios que tiene el poder para llamar, para elegir, para designar. Hay un solo Dios, un solo Jesucristo, un solo Espíritu Santo, un solo reino, un solo evangelio. Los cuatro concuerdan. Por eso cuando usted ve, queridos hermanos, la característica de cómo estaba formada el templo de Dios, tenía 4 lados iguales. 4 lados, la longitud, la altura, todo era igual. 4 lados. Cuando usted dibuja una cruz en forma cuadrada, se va a encontrar que se forma el cuadrado, queridos hermanos, los lados perfectos se forman en el mero centro del lado de aquí del corazón. Aquí se forma. Cuando está aquí en la cruz, aquí se forma el 4. Lo que representa, queridos hermanos, que ahí está hablando del amor profundo, de su misericordia, de su paciencia, de su bondad. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, el amor hacia la palabra. Estaban los 4. Por eso dice que la palabra unidad viene de la palabra ejad, que significa los 3 concuerdan, los 3 están de acuerdo. Los 4 hablan de la verdad. El amor de Dios, queridos hermanos, siempre están de acuerdo que los 3, el Padre, el Hijo, del Espíritu Santo y la palabra o el Evangelio, uno son. Uno son. Hay un solo Evangelio, hay un solo Espíritu. Pablo dice, queridos hermanos, en Corintios nos habla, queridos hermanos, que en este tiempo la serpiente suplantará, su deseo es suplantar. Su deseo es suplantar, queridos hermanos, al verdadero Jesús. Suplantar al verdadero Dios, dice en Tesalonicenses 2. Suplantar el Espíritu del Espíritu Santo. Por eso trae un espíritu llamado anticristo, el espíritu de error, dice en las epístolas de Juan. Aparece un nuevo evangelio, dijo Pablo en el Gálatas 1. Habla de las 4 manifestaciones. Por eso hoy el engaño será tan tremendo en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque desconocen el poder del Evangelio, desconocen el poder de la palabra. Y cuando un creyente, hermano, desconoce realmente el poder de la predicación, el mensaje, los propósitos divinos en su vida, créame con todo mi corazón, que va a sufrir las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias. Claramente lo dice en el libro de Hebreos. Hermano, esto es muy delicado. El mensaje de Dios, el llamamiento santo, no es para cualquiera. La misma palabra nos enseña, queridos hermanos, ese poder tan precioso que tiene, dice en el libro de Hebreos 10, versículo 28. El que viola la ley por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Que muere irremisiblemente. No tiene perdón de Dios por violar la ley.
Si dices, si por violar la ley hay muerte, si por violar los mandamientos hay muerte, si por no obedecer la palabra hay muerte. Por eso el cristianismo no debe de ser, el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio tiene que estar basado, tiene que tener su base, su estructura en medio de la palabra. Gente obediente, que es lo único que Dios nos mandó a hacer. Por eso yo siempre digo, hermanos, que a una iglesia, a un creyente no lo va a salvar. No lo va a salvar cantar, no lo va a salvar danzar, no lo va a salvar que tenga una estructura grande, no lo va a salvar su apóstol, su evangelista, por muy famosos que sean, por muchos milagros que hagan ahí, por mucha profecía que se hagan ahí, por mucha palabra que hagan ahí, por mucho lo que hagan, por mucho, hermano, y algunos peores, hay quienes celebran todos los días festivos que el mundo ofrece. Nunca por eso se van a salvar. El Señor estableció, hermano, que la salvación tiene que ver por medio de la obediencia. Por eso el Señor dijeron algunos dirán, en aquel día dirán, Señor, Señor, ábrenos. Y Él dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Y ellos respondieron, Señor, pero si en tu nombre expulsamos demonio, profetizamos, predicamos tu palabra. Y Él les dijo, no los conozco. Hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús, pero nunca eran obedientes. Yo siempre, aunque a mucha gente le molesta eso, y mucha gente se ha ido de la iglesia de nosotros, porque, queridos hermanos, lo que menos quieren hablar realmente es de la obediencia. Y yo lo voy a tener que predicar, hermano, porque siempre les digo, los voy a predicar y no lo he predicado. Si Dios nos permite mañana, predicar, queridos hermanos, sobre ¿qué es obediencia? Y usted se va a encontrar, queridos hermanos, que la obediencia está dividida en 7 partes. En 7 partes. Se va usted a encontrar que uno es personal y los demás, uno es hacia el Dios y otro es hacia los hermanos. Por eso todos los mandamientos de Dios se resumieron en 2 palabras. Ahí está todo el evangelio. Ahí está todos los 66 libros de las Escrituras. Se resumieron en dos versículos o en 2 acciones. Una, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a mi Señor. Y Él dijo, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero luego dice, pero luego hay uno semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples con estos 2 requisitos, habrás cumplido con toda la ley. Con toda la ley. Y los mandamientos, cuando derribamos, manifestamos qué significa la palabra obediencia, se va usted a encontrar, queridos hermanos, de que tienen que ver con relación. Siempre Dios mandó, no dijo ve y un ejemplo, ve y gana dinero. Y ve y trabaja. Usted ve los mandamientos y dice ve. Uno cuando sanaba decía, ve a tu casa. Cada vez que les dabas de comer, le decía, vayan a sus casas. Cuando sanaban, vayan a sus casas. Cuando les daba de comer, vayan a sus casas. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa. Regresó a casa. Todo mensaje de mi Señor Jesús era, vayan a casa. Obsérvese usted las Escrituras. Cuando usted lee en el Salmo 78, cada vez que pecaban y se alejaban, dice, volvían luego, volvían. De hecho, hasta cuando usted ve que, hermano, que se expulsaban a los demonios,
dice que ellos buscaban volver a su casa. Hasta los demonios desean volver a su casa porque consideran a una persona poseída, la consideran su casa. Siempre tienden a volver. Los mandamientos, queridos hermanos, están relacionadas con relaciones. Relación con tu Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Relación en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, tu familia. Tu relación con tus hermanos en la iglesia. Tu relación con la gente de afuera. Y el último, hermano, que son las relaciones que tienen en sí mismos. En sí mismo, contigo mismo, el amor a sí mismo. Por eso es importante, queridos hermanos, bendecimos a los hermanos allá en Palizada, Campesia, a nuestra hermana Jessica Díaz, Yesenia Díaz, yo la bendigo, las bendecimos a los hermanos allá, a nuestra hermana Marta, José, a Miguel, a Socorro, a María. Que Dios los bendiga, a nuestro hermano Domingo. Que Dios los guarde. Pronto estaremos por ahí, dentro de unos 15 días o antes, que no sacó bien la cuenta, pero ahí estaremos iniciando ya con la obra. Todos los hermanos que nos miran allá en Palizada, quieran congregarse, quieran visitarnos, queridos hermanos, ahí estaré. Abriendo, queridos hermanos, llevando ese mensaje, manifestando el poder de la bendita y preciosa palabra. Porque no hay cosa más transformadora que el poder de la palabra. Bendecimos la obra, bendecimos también la obra ya que se está levantando también aquí en San Ignacio, aquí por acá cerca, como unos 30, 40 minutos de aquí. Que Dios levante a sus hermanos, a mi hermana Freddy, su esposa, se me olvidó, ¿verdad? Su nombre. Que Dios, queridos hermanos, derrame sobre ellos también la alianza, que Dios los use poderosamente a los hermanos. Dios los guarde, les dé la sabiduría. Que Dios prepare también a aquellos que van a ser salvos para en aquel lugar. Yo creo que va a ser algo muy hermoso, algo de gran bendición. No dejaremos de bendecirlos, porque es hermoso, queridos hermanos, cuando la gente ama la verdad, cuando la gente entiende la verdad. Hay dos tipos de creyentes. Unos que dices, ven a mi casa. Y otro tipo de creyente que va a una sinagoga. Por eso cuando usted ve en el libro de Lucas 4, versículo 16, 14, 18, como 16, 17, dice que él se presentaba en la sinagoga de ellos, en su iglesia de ellos, no en el templo, no en su casa, porque el Señor dijo claramente, mi casa de oración. Pero cuando hablaba de las sinagogas decía, la sinagoga de ellos, su iglesia de ellos, no la mía. Esa, digo, Señor, esa no es mi casa, esa no es mi iglesia. Esa es la iglesia de ustedes. Ese es su lugar de reunión de ustedes. Y cada vez que iban al lugar donde ellos consideraban que era su lugar de ellos, lo sacaban. Por eso él considera que el cristianismo, que los hijos que confiesan a Jesucristo como su Salvador, son los verdaderos templos, son aquellos que dicen, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi vida. Ellos tienen más encuentro con Cristo, Jesucristo dentro de una iglesia, dentro de su vida personal, dentro de la intimidad con el Señor, que dentro de una iglesia. Dentro de una iglesia. Por eso debes de decirle siempre, ven Señor Jesús a mi vida. Ven Señor, quiero conocerte, quiero experimentar la vida. Por eso dice que este evangelio saca
el poder de Dios en el cual nos salva. Mucha gente desconoce el poder del Evangelio. Solamente va a la iglesia, hermano, y lo seguiremos denunciando, que creen que un día del Padre, día del Niño, día de todas las celebraciones mundanas, paganas, día del amor y la amistad, Navidad, Semana Santa, payasos, obras, hebreo, raíces hebreas, el judaísmo. Piensan, queridos hermanos, que eso está por encima del poder de Dios. Mucha gente se dedica a eso. Y todo aquel que atrae, queridos hermanos, no se vale, porque Pablo dijo que ninguno fue traído, nadie vino al Evangelio, dice, por medio de engaño. Nadie fue traído al Evangelio por medio de engaño. Hay iglesias donde dan despensa, donde dan comida, donde dan dinero, para que la gente vaya a la iglesia. Pero no es bíblico. Eso es una manera de engañar a la gente. Dice, vea lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses 2, versículo 3. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. La versión Fernández dice, nuestro anuncio en efecto nunca se ha basado en el error, ni se ha inspirado en motivos turbios, ni ha surgido de una intención falaz. Nuestro anuncio del Evangelio, dice, nunca fue basado en el error. Versión al día, nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Vean lo que esto está precioso. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina los corazones. Como sabéis, nunca hemos sido recurrido a las adulaciones y las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Nunca, dice Pablo, nunca la predicación del Evangelio fue con el propósito de engañarles. Con el propósito, queridos hermanos, dice de por medio del espíritu de error. Dios reprende al diablo. Dijimos, la versión latinoamericana dice, les dijimos verdades, no teníamos propósitos sucios, no hubo engaño. Nunca está basado en el estudio ni motivos o en el fraude. Nunca les engañamos. Vamos a la iglesia porque te vamos a dar una despensa, te vamos a ayudar con dinero, te vamos a dar con regalos para que vengan los niños. Ahora ya no le llaman Día del Niño, sino se le llama comedor de niños, reunión de niños. Hermano, ahora ya no se llama el Día de la Madre, hoy se llama reunión de damas. Ahora ya no se llama Día del Padre, ahora se llama reunión de varones. Oh, ¿a quién quieren engañar? No, hermano, no. Pablo dice, queridos hermanos, de hecho, el Día del Amor y la Amistad en muchas iglesias le llaman reunión de matrimonios. Así le llaman. Para que vea, hermano, que hay mucho engaño. ¿Sabe por qué dice esto? Porque dice que desconocen el poder del Evangelio. Porque dice Pablo en la versión de Os habla hoy, dice, porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones con el propósito de engañar a nadie. Nadie vino al Evangelio. Si nosotros llevamos gente a la iglesia, que va a haber una festividad, que va a haber regalos, que va a haber payasos, que va a haber niños y va a haber todas esas cosas, dice, eso es un mensaje producido por medio del error. El error es un espíritu de error, dice Pablo. Y le voy a explicar por qué. Porque acá dice, hermano, que estas cosas sucedieron porque la gente no conoce el poder del Evangelio. Está tratando de convencer de algo.
no conocen el poder realmente de la palabra. Siempre ponen memes chistosos de entre las cosas y ponen ahí: si te invitan a la oración, al ayuno, la gente no va, se pone triste. Pero si lo invitan, querido, a una fiesta, alegrísimo, a unas carnitas dentro de la iglesia, están contentísimos. Esa gente no puede estar en una iglesia sin que, hermano, sin que no estén pensando en comida, sin que no estén buscando en reuniones así. Si no, no van. Martín Nieto dice: nuestra predicación no se basa en el error, en malas intenciones y en ánimos de engañar a nadie. Nuestro ánimo no es engañar a nadie, sino es decirles la verdad sobre el Evangelio. Decirles la verdad. Decirles que realmente, queridos hermanos, esto tiene un poder. Por eso estamos viviendo, queridos hermanos, tiempos donde se desconoce y se ignora el poder de Dios. Son 4 cosas. Se ignora el poder de Dios, se ignora el poder de Cristo, se ignora el poder del Espíritu Santo, se ignora el poder de la palabra, se ignora el poder que tiene la iglesia, porque la iglesia de Cristo tiene estas 4 cosas. La iglesia de Cristo tiene estos 4 poderes en su vida. Por eso la verdadera iglesia de Cristo es aquella que predica el poder del Evangelio, lo que se predica, la palabra del cielo, que tiene poder que es el poder de la presencia. O sea, que es el poder de la oración para poder recibir la gloria de Dios. ¿Cuál es el poder, queridos hermanos, de la sangre de Cristo? ¿Cuál es el poder, queridos hermanos, de la santidad? ¿Cuál es el poder de la consagración? ¿Cuál es el poder de la bendita palabra para salvación? ¿Cuál es el poder que tiene, queridos hermanos, para el cumplimiento de ella? La gente desconoce realmente profundamente qué es el Evangelio. Piensan que es un libro y que el Evangelio es ir a cantar y danzar dentro de una iglesia. Pero ese no es el poder del Evangelio. Usted va a ver, queridos hermanos, que aquel hombre que fue a la iglesia de la Hermosa, primero experimentó el poder del Evangelio en la predicación de Pedro por medio del arrepentimiento y de una sanidad. Y como consecuencia, empezó a danzar, a brincar, a saltar, dando vueltas. Pero fue el poder del arrepentimiento. No fue primero la danza, no fue primero el canto. Yo siempre seguiré predicando. Esto se va a acabar. Cuando empieza a haber la persecución y la imposición de las leyes, queridos hermanos, dentro de la iglesia, se va a acabar. Las grandes iglesias famosas, que todo piensan que es alabanza, coreografía y todo eso, se les va a venir abajo. Pronto se va a acabar. Y nuestro gozo ya no será quizás en una cárcel. Nuestro gozo quizás será, queridos hermanos, en la obediencia. Cuánto me gozo, dijo Pablo, al ver a mis hijos que andan en la verdad. Y como dijo mi Señor Jesús en el libro de Hebreos 12, 1 y 2, dice que llevaba el gozo, con el gozo cargaba la cruz. Puso el gozo por delante cuando cargaba la cruz. Esa es la verdadera alabanza. Esa es realmente participar de las aflicciones, realmente participar realmente del poder de la preciosa palabra y de las consecuencias que vienen. Por eso es importante entender que vivimos tiempos donde la mayoría de ellos, hermano, conocen, ignoran el poder de ella, ignoran el poder de la gloria de Dios. Ignoran, queridos hermanos, el poder de la transformación de la palabra, ignoran el poder de la oración, que eso viene del Padre. Ignoran, queridos hermanos, el poder de la sangre de Cristo para perdonar pecados. Hoy la gente ya no pide perdón, hoy la gente no reconoce sus errores, hoy simplemente disfraza toda situación. Simplemente huye. Hoy la gente no pide perdón a Dios. Hoy simplemente lo hacen y actúan completamente sin arrepentimiento.
Cuando la enseñanza número uno para volver a casa es venir arrepentido. El hijo pródigo no pudo regresar a casa, no pudo entrar a casa, no pudiera haber entrado a casa, no pudiera haber regresado a casa, porque primeramente, dice, volvió cuerdo, se arrepintió de sus actitudes y luego llegó pidiendo perdón al Padre para que pudiera entrar a su casa. O sea que sin arrepentimiento genuino, nadie puede entrar. Nadie puede entrar. Empezamos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Vivimos pidiendo perdón a Dios por nuestras fallas cada día, cada instante. Por desobedecer la palabra, por no ponerla por obra. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. El pecado del hombre es dudar sobre la palabra. Es no creer verdaderamente en el poder de la palabra, como le pasó a Pedro. Duda de la palabra. ¿Por qué significa el mar? El mar representa, caminó sobre el agua, representa el poder de la palabra. Cuando alguien realmente es un verdadero creyente, puede caminar sobre las aguas, puede caminar sobre la palabra. Pero cuando dudan de ella, el hombre se hunde. Pedro caminó porque tuvo una confianza en sí mismo, porque veía a Jesucristo. No se dio cuenta que Jesús caminaba sobre las aguas porque Él era la palabra. Pedro, queridos hermanos, al dudar sobre la palabra, por eso le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas de la palabra? Y en ese momento de duda que tuvo de la palabra, se empezó a hundir. En pocas palabras, se empezó a ahogar. ¿Qué fue entonces lo que pasó en los días de Noé? ¿Por qué la gente se hundió? ¿Por qué la gente se ahogó? Por incrédulos. Pues una incredulidad porque dudaban del poder de la palabra. Dudaban, queridos hermanos, que este evangelio, este poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la palabra es una real. Por eso cada persona, el hombre, hermano, que no crea en lo que Dios está hablando, el hombre que no crea a lo que Dios quiere enseñarle, ministrarle, se va a hundir. Se va a hundir. Y da gracias a Dios, queridos hermanos, que Él extienda su mano. Y si no la extiende, ¿qué? Se van a ahogar. Se van a ahogar. Porque son aquellos que piensan que no les va a pasar nada. Nosotros predicamos el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, el poder de la verdad. Qué tan poderoso, por la única manera de salvar. Y usted va a ver, hermano, que las 4 cosas, la gloria de Dios, que es la transformación por medio de la oración, que es la gloria de Padre. Si usted ve, queridos hermanos, qué poder tiene la palabra por medio de la fe para salvación. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo para perdonar pecados, para salvar? ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo? El poder de la verdad para salvar. Todos tienen como finalidad la salvación. Los 4 no solamente tienen el poder de la salvación, sino tienen el poder de la consagración, de la santidad. La gente no quiere entender que esto que hace, cada acción que hace en Dios, tiene poder. Un poder para salvar. Desconocen el poder del Evangelio para salvar. Lo desconocen profundamente. Mira, hermano, hay gente que no ora. Hay gente que no busca su palabra. Hay gente que no busca su presencia. Hay gente que no busca la obediencia. Diario. Que son los 4 poderes que debe de haber en la vida de un cristiano diario. La oración, la palabra, la obediencia y mantenerse en su presencia. ¿Qué significa? Apartado del mal. Pero la gente que no cree que eso no es, solamente es cristiano, piensa que ser cristiano cubre todas estas cosas. Y por eso estamos en contra del cristianismo. El cristianismo como religión
Es que yo voy a una iglesia, ¿y eso qué? El hecho de que vayan a una iglesia y no oran, no tienen comunión con la palabra, no tienen obediencia, no tienen temor. ¿De qué les sirve ese evangelio? No sirve, hermano. Se hunde, ahí es cuando la persona se hunde, tarde o que temprano se va a hundir. Porque quieren tapar, el diablo quiso poner siempre lo vano, lo quiso poner siempre como lo superior, más que lo santo. Lo profano nunca estará por encima de lo santo. La mentira ni el engaño nunca estarán por encima de la verdad. Nunca, 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 nunca. Nunca. Si estos 4 principios del poder de Dios no están presentes en nuestra vida, son cristianos derrotados. Son cristianos completamente derrotados y que se sostienen por la poca fe que tienen. La iglesia, por eso usted ve, hermanos, que si quiere ver si realmente tiene fe, tendrá que ser probada. Primera de Pedro lo enseña claramente, que las diversas pruebas, las diversas aflicciones, las diversas situaciones harán que el hombre manifieste si realmente tiene fe o no. Si puede sostenerse siempre buscando a Dios. A mí me sorprende, queridos hermanos, que unos hermanos, que Dios hizo un milagro tremendo. Día y noche, pastor puede orar, pastor puede orar, pastor puede orar. Después que sana a la enferma, después que sana y le dicen, le dan de alta, se acabó las llamadas de, ¿será que vamos a orar? Se acabó. Se acabó. Qué ingrata es la gente, hermano. La iglesia evangélica, la única verdadera, tiene el poder de supervisar que se cumpla eso en tu vida. Examínate si estas cosas están en ti. Si está la palabra, está la oración, está la obediencia, está el temor, la búsqueda de la santidad, el apartarte. Es importante entender que nosotros manifestamos, conocemos realmente el poder de cada una de ellas. Queremos sostenernos sin poder, es imposible. Por eso la palabra todo lo puedo en Cristo. La palabra poder viene de la palabra lo puedo. Por eso la misma Escritura dice que para lo que el hombre le es imposible, para Dios le es posible. Pero también dijo mi Señor Jesús que todo aquel que en Él cree, todas las cosas le son posibles. Entonces no hay nada imposible en Dios. Si nosotros entendemos que todo lo podemos en Cristo, ¿por qué razón? Porque hay un poder en nuestra vida. Creemos el poder del bendito evangelio. Creemos en el poder de la sangre. Creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en el poder de la gloria de Dios. Y la buscamos. Y la buscamos. Por eso vean lo que dice, hermano, porque eso está interesante. El Señor Jesús lo dijo. Marcos 12, versículo 23. La ignorancia, el desconocimiento de las Escrituras, el desconocimiento del poder. Hay quienes se saben la Biblia de la A a la Z, pero desconocen el poder. En la resurrección, cuando resuciten, del cual de ellos será mujer. Marcos 12, 30 y 23. Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondió Jesús, le dijo, no erréis por esto, porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero con respecto a los muertos resuciten, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Así que están equivocados. Cuando ustedes dicen, ustedes ignoran el poder de la palabra, ustedes desconocen el poder del evangelio, ignoran completamente lo que dice las Escrituras. Dice, queridos hermanos, que entonces dice, ignora que va a haber una resurrección de los muertos. Por eso dice que el evangelio, ¿qué es lo que hace? Revela, dice, la inmortalidad. La inmortalidad.
Vean lo que dice. Ustedes desconocen, queridos hermanos, dice el poder de la resurrección. Lo desconocen completamente. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. No erréis. Y vean lo que dice, hermano, en la palabra rey. Quiere decir que cuando el creyente no desconoce el poder de Dios, desconoce el poder del evangelio, del poder estar en casa, de servirle, de obedecerle, de apartarse para Él, de entregarse a Él. Desconocen el mensaje, realmente lo poderoso del mensaje del evangelio para salvar, para restaurar, para santificar, para restablecer. No erréis, viene de la palabra vagar. Vagar de la verdad también significa engañar. Esto también significa, la palabra errar significa andar sin propósitos, desviar del camino recto y por mal camino guiar lejos de la verdad, dar lugar al error, desunirse de los herejes. Entonces dice también, habla entonces de los hermanos de los desviados de la verdad, aquellos que se extraviaron de la verdad. La gente hoy no busca doctrina, no sabe qué es doctrina, no sabe quiénes son los que van a estar presentes en el tiempo final, no saben, hermano, qué tipo de pastores van a estar en el tiempo final, cuál va a ser la enseñanza del pastorado en el tiempo final. Y la Escritura dice, hermanos, que los que están preparando realmente la iglesia hoy son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. No saben qué doctrina. En el libro de las epístolas de Juan, el Señor dijo, el que no trae esta doctrina, no lo reciba. Efesios 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. ¿Quiénes realmente se están haciendo que madure hoy la iglesia? La iglesia que se va a tener un encuentro con Jesucristo en las nubes. ¿Quiénes son los 5 ministerios? La doctrina apostólica, aquella que es la que es enseñada de generación en generación por los apóstoles. Aquellos que dicen que lo que enseñó Jesús y lo que no enseñó Jesús. No sé de dónde van a sacar un día de esos apóstoles famosos, de grandes coberturas, de grandes iglesias famosos, cuando le tengan que preguntarle al Señor y que salgan con esa enseñanza y digan, Señor, tú me mostraste que Melquisedec se escribe con hombre de mujer y por eso la mujer debe de ser pastora, porque con M, ¿dónde has visto eso, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre Melquisedec, entre una M mayúscula y una M minúscula? ¿Hay diferencia entre que diga mujer? Que vea, hermano, en vez del conocimiento echa a perder. Hoy no tienen argumento, no tienen doctrina para decir, queridos hermanos, que las mujeres pastoras, apóstolas existen. No existen. Pueden insultar y ofender y decir, es que son machistas, son esto y lo otro. No tienen argumentos. Por eso dice, no erréis. Quiere decir que las personas que desconocen el poder del evangelio andan de iglesia en iglesia. Dice que provocan desunión, no unidad, provocan desunión. No les gusta compartir, no les gusta la unidad. Cuando desconocen el poder de la palabra, el poder de la palabra nos une en un mismo propósito, como en el libro de Hechos 2, versículo 42. Tenían un mismo sentir, un mismo propósito. Cuando dice que también se vuelven herejes, son herejes. También dice que andan sin propósito, no tienen metas, no saben qué hacer con el evangelio, no saben qué hacer con su vida, solamente saben que van a una iglesia todas las veces que puedan ir a la iglesia. Pero desconocen, dice, el poder del evangelio. No tienen meta.
¿Cuál es la meta hoy? La meta hoy es la santidad para poder llegar a Cristo. Sin santidad nadie lo verá. Hoy no buscan una iglesia donde las prediquen lo mal que están. Hoy quieren encontrar una iglesia, queridos hermanos, donde solamente canto, danzo, algunas palabras, pero que no sean confrontados con la verdad. Por eso dice que los engañaron, no les dijeron la verdad, les mintieron. Todo aquel que no fija la doctrina de Cristo, fija metas. Fija meta. Nuestra meta es tener un encuentro con Jesucristo en las nubes. Ser parte de la esposa del Cordero. Nuestra meta es estar limpio hoy porque mañana podemos morir. Hoy podemos morir. También significa que el que anda desconoce el poder de la palabra, también significa que sus conductas van en contra de lo escrito está. Eso significa la palabra raíz, que su conducta va en contra de lo escrito está. La Biblia dice, hermano, que los domingos o los días de culto para Dios, que digamos los domingos, no se debe de trabajar. Ni el animal ni nada, nadie debe de trabajar. Pero la gente dice, no, pues voy a trabajar de día y en la tarde voy al culto. Voy a buscar una iglesia donde yo voy, Señor, a la iglesia. No, Dios dijo que el día sea santificado, sea honrado para el Señor. Y ellos dicen, no, yo busqué un lugar donde el evangelio se acomode a mi vida. Dice que ellos desconocen el poder del evangelio. Ellos no quieren soltar línea. Por eso dice que servían a los ídolos. Servían a Baal y también querían servir a Dios. Y el Señor Jesús se los dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. O te inclinas a uno o dejas a otro. No le hacen caso. Dice que el que desconoce el poder del evangelio, anda descarriado, anda lejos, anda apartado, su conducta va en contra de lo escrito está. También significa libertino, extraviado geográficamente. Dice, ¿quién sabe dónde anda? No lo podemos encontrar. De repente se asoma y vive alejado. Dice que vive bajo la oscuridad de la realidad. Ellos ignoran las escrituras, ignoran el poder de las escrituras. Están bajo la influencia de las tinieblas. Dice que están bajo sus conceptos de realidades propios, asuntos teóricos. Ellos se creen muy inteligentes, muy sabios. Fueron desviados de la verdad doctrinal. Se volvieron una vida de libertinaje, lejos de las escrituras, lejos de la presencia de Dios. Cayeron en la oscuridad, cayeron en tinieblas en su vida, vivían fuera de la realidad de Dios. El que desconoce, queridos hermanos, el poder del evangelio, vive fuera de una realidad de Dios. Están lejos de una realidad. Por eso usted va a ver, dijo el libro de Isaías 55, versículo 6, bondad a Jehová, dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle de tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvete, regresa, no a una iglesia, regresa a la obediencia, regresa al temor, regresa a la oración, regresa a la búsqueda de la palabra, a una iglesia. Aunque claro, vas a ir a una iglesia, pero tu vida se enciende no en una iglesia, se enciende en el camino. Dice, y al Dios nuestro, el cual es amplio para perdonar. Pero mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis pensamientos, dijo Jehová. No son los mismos. Son más altos, dice, como son los más altos de los cielos, de la tierra aún. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oh, sus intenciones son muy elevadas. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que la riega y la hace germinar y producir la semilla al que siembra y el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. No dice en aquello, sino en aquello, hablando de un propósito. Así será mi palabra. Mis pensamientos, hermano. Hay gente que está muy aterrizada, muy mundana. Hoy se alejaron, se apartan a Dios, están viviendo una vida. Piensan que, hermano, que creer en Dios suplanta toda la verdad divina. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Hacen con su vida lo que quieren. No saben que el evangelio es poder para salvación. No saben eso, hermano. No tienen comunión, no tienen búsqueda, no tienen entrega, no tienen temor, no tienen nada. Desconocen el poder de ella. Desconocen el cumplimiento de ella. Abrazaron el engaño, abrazaron la mentira. Por cuanto dice que no tuvieron amor por la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que creyeran la mentira. Y piensan que los milagros, las cosas que suceden a favor de ellos vienen de parte de Dios. No, dice que es un poder de Satanás, es el poder del diablo sobre ellos. Mucha gente desconoce el poder de la palabra, desconoce el poder de Dios, desconoce el poder del bautismo, el poder de la profecía, el poder de la cena del Señor, el poder de la sangre de Cristo, el poder del perdón de pecados, el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo. Lo desconocen completamente. Por eso usted va a ver, cuando el Señor les dijo a los israelitas que les ofrecía la tierra de Canaán donde fluye leche y miel, la cual la leche representa el poder de la obediencia. La leche representa el poder de la obediencia. La miel representa, queridos hermanos, el poder de la palabra, el poder de la guianza, pero también significa el poder. El poder de la dirección. Entonces quiere decir que en Israel, en Canaán había mucho poder. La gente quien experimentaba la llanura, experimentaba el poder, sentía el poder. La viva presencia de Dios, el poder de la palabra, el poder del Espíritu, experimentaban en carne propia el poder de Dios. Hay gente que no experimenta, cree, se supone. Y por esa razón había poder, representaba el poder de la palabra. Cuando usted ve, queridos hermanos, en el libro de Hechos 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajeren presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y usted va a ver, hermano, que la palabra aguijón viene de la palabra abeja. También viene de la palabra, hermano, avispa. Pero en este caso dice, hermano, que aquí había dura cosa de dar cosas. Dura cosas en lo que el hermano, lo que el Señor le dijo a Pablo. Entonces si había miel, por eso usted va a ver, hermano, que la miel era producto de las abejas y la leche era producto de las cabras. Y usted ve que las abejas usaban un poder de defensa. La palabra defensa viene de la palabra aguijón. La palabra defensa o defender viene de la palabra aguijón. ¿Por qué pican las abejas? Por defender, por cuidar
la miel, el poder de la palabra. Eso a mí el Señor me mostró. La importancia de predicar sobre Canaán, la importancia de predicar el reino, el poder del evangelio. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El poder del reino de Dios. Porque es el poder de la salvación. Nadie va a poder entrar ahí si no entiende el poder de la palabra, el poder de la salvación. Entonces quiere decir, hermano, que cuando le dijo el Señor, a quien persigue dura cosa es dar coces contra el aguijón, le dijeron, mira Pablo, tú estás persiguiendo cristianos. Tú estás en contra de los hermanos. Tú estás en contra mía. Lo que prácticamente le dijeron a Pablo. Mira Pablo, te estás enfrentando al poder de la palabra. No podrás contra el poder de la palabra. No podrás contra los designios de Dios. No podrás contra la voluntad divina. No podrás. Porque todas esas cosas pasaron por el poder de la palabra. Dura cosa. Hay quienes persiguen, están en contra de la obra, están en contra de Dios, están en contra de todo. No dejan de hablar, no dejan de murmurar. Y cuando un cristiano entiende que dura cosa es dar cosas contra el aguijón, porque miel significa poder de Dios, poder de la palabra. Le dijeron, oh Pablo, dura cosa es ponerte en contra, dura cosa es ponerte en contra del poder del evangelio. No podrás. No podrás. Le advirtieron a Pablo que el poder de la palabra de Dios está por encima. Dura cosa es ir contra la voluntad de Dios. Y dura cosa es ir en contra de la palabra de Dios. Dura cosa es ir en contra del Espíritu Santo. Dura cosa es ir en contra del Evangelio, de la salvación. Dura cosa es ponerte en contra de las cosas de Dios, porque no podrán. Pero sí habrá consecuencias muy graves. Porque aparecerá el espíritu de error, el espíritu de mentira, de engaño. Sí aparecerá, que les hará vivir una vida lejos, apartadas. Les hará vivir una vida en rebelión, en herejía, en libertinaje, en que su conducta va en contra de lo escrito está. Vivirán fuera de una realidad que no se apega ni se asemeja igual a la palabra, porque eso significa raíz. Caminarán sin propósito, no tienen metas, no tienen nada, nada más ven pasar los años. Solamente el evangelio son asuntos teóricos, el evangelio es simplemente lenguajes, lejos de las escrituras, lejos de la presencia de Dios, están en tinieblas. Fuera de la realidad, con sus pensamientos, sus ideas y su forma de ser que creen que tienen la razón, porque desconocen el poder del evangelio. De hecho, ese es el poder del evangelio. El que anden apartados, se cumplió la palabra. El que no busquen qué hacer con su vida, ese es. ¿Por qué razón? Porque si ellos hubieran creído, creyeran realmente en el poder, el resultado de su vida fuera sido otro. Por eso son incrédulos. Se están hundiendo en su propia fe. Se están hundiendo. Se están hundiendo en su propia fe, que no avanza, no crece, no, todas las cosas le están saliendo mal. Viven en desunión, abandonan en la casa donde Dios les puso. Hermano, se van a otra. No tienen metas, no tienen nada. Si usted abandona una casa donde Dios te puso y te vas a ir a otra casa, hermano, esperemos que tú tengas meta de santidad. Que realmente ores, que tengas comunión con el Señor, que realmente tengas una relación de obediencia, de temor, de búsqueda hacia el Señor. Si eso no hay, no desconocen el poder del evangelio.
Por eso dice, no erréis, no se equivoquen. Ustedes ignoran el poder del Evangelio. Y estas son las consecuencias, queridos hermanos, cuando alguien ignora realmente el poder del Evangelio, el poder de la salvación. Yo siempre diré que dura cosa le es al hombre ir en contra de lo establecido por el Señor. Ay de aquel hermano que vaya en contra y se oponga al poder de la palabra, que niegue el poder de la palabra, que piense, hermano, que lo que uno está diciendo, que lo que Dios está hablando, que lo que el Espíritu hablando no es cierto. Así actúa la gente incrédula. No es cierto, no va a pasar. No, no está mintiendo el pastor. No, no es cierto. Mira lo que le pasó a Israel. Faraón decía, no le hagan caso a Moisés, les está engañando. Y ven las cosas que vinieron después. Queridos hermanos, el hombre que desconoce el poder del Evangelio lo van a enfrentar a que pasen muchas cosas en su vida. La tristeza, que nunca creyeron dentro del Evangelio. De hecho el trabajo es un castigo. El afán es un castigo. Es un castigo. El afán es un castigo. Que solo se desviven por el dinero. ¿Quién crees que les abrió las puertas para que eso suceda? ¿Sabe qué significa Baal? Baal significa abrir las puertas a las riquezas, abrir las puertas a lo terreno, abrir las puertas a lo que ellos quieran, porque les pidieron carne. Eso es carne. Dame mi satisfacción y a ver si te busco después. Dame mi satisfacción a mí primero y ahí veo qué día voy. Desconocen, de hecho, lo que están haciendo y lo que están viviendo alejados y apartados y todo lo que les pase. Y vivir una vida libertina, extraviados, sin propósito, sin metas. De un lugar para otro no se establecen. Es porque desconocen el poder del Evangelio. Desconocen realmente la salvación. Están fuera de la realidad. Sus pensamientos, que se habla de una realidad del hombre, no es el pensamiento de Dios. Quizá, no, a mí me va a ir bien. No, yo voy a hacer las cosas así. Yo creo que estoy en la razón. ¿En base a qué? Dice el Señor, tus pensamientos no son los mismos. Tu realidad no es mi realidad. La manera como tú ves las cosas no son las mismas que yo las veo. Por eso lo dijeron a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú miras como miran los hombres. A ti te importan más las cosas tuyas que las cosas mías. Estabas mirando como Satanás. Primero yo y lo último Dios. No, primero Él dijo y de último lo demás. ¿Por qué cree que dice que yo soy el primero y el último? ¿Por qué cree que dice que yo soy el alfa y el omega? Dice, yo soy el primero en la palabra y el último en la palabra. El primero y el último. Yo soy el primero en tu vida y el último en tu vida. Eso significa. Mucha gente desconoce el poder de la palabra y que todas las cosas que le están pasando en su vida es porque es el poder de la palabra. Están pasando muy mal. Es el poder de la palabra porque les advertimos que hicieran lo correcto. Si Dios te advierte que te salgas de un sistema desordenado, pecado, va a haber consecuencia tarde que temprano porque el poder de la palabra se cumple. Dios te bendiga, hermano. Cree lo que está escrito se cumple. No vaya a ser cosa que te vayan a decir como le dijeron a Pablo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Lo que le estaba diciendo, mira Pablo,
Mira, ¿qué le pasó al hijo pródigo, hermano? ¿Contra qué se estrelló el hijo pródigo? ¿Contra el mundo? ¿O se estrelló contra la palabra? Se estrelló contra la palabra. De eso ya se lo había advertido. Seguramente el padre se lo había advertido. Si tú eres esto y esto otro, te va a ir mal. Te va a ir mal, te va a ir mal. No, me va a ir mal, papá me está maldiciendo. Bueno, ándate. Ahí está. Regresa arrepentido. Entendió que lo que el papá le había dicho sobre la palabra de Dios se había cumplido. Dura cosa es ir en contra de la palabra. Dura cosa es no creerle a la palabra. Dura cosa es no creer que lo que está escrito se cumple. Ven a Cristo, arrepiéntete, porque esto es una verdad. Entrega tu vida a nuestro Señor Jesucristo, porque esto es una verdad. Él es el único Salvador. Él es el único Dios verdadero. Es el único que tiene el portador de la salvación. Cree esta verdad y serás salvo. Ven a Cristo. Reconcíliate de nuevo con Él. Reconcíliate, pon en obra su obra, realmente haz las cosas correctas. Porque entiendes que tarde o que temprano el poder del Evangelio se va a cumplir, ya sea a favor o en contra. Pero no vayas en contra de ella, porque dura cosa es enfrentarte al poder de la palabra. Dios te bendiga. Sé humilde y sencillo, reconoce y busca al Señor, hermano. Con todo tu corazón, búscalo. Dios te bendiga. Ayúdanos a compartir de la like a la página. Todos los que nos miraron en esta mañana, de todo corazón, Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Ayúdenos a compartir. Dios les bendiga y mañana, sí, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, les esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Bendiciones a todos.